Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema número 2, que corresponde al tema de circunferencia, y vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, jovencitos, vamos aquí. Vamos a hacer el día de hoy 5 propiedades, ¿ya? 5 propiedades. Primera propiedad, ángulo central. Miren, ¿cómo es esto? Cuando yo tengo una circunferencia, atentos por favor, cuando tengo una circunferencia, y obviamente tengo el centro de la circunferencia, siempre el centro está dado por el punto O, recuerden eso, y yo aquí tengo dos radios, radio A y radio B. Ya saben que radio es un segmento de recta que siempre sale del centro y llega a cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Entonces acá tengo radio A y radio B. Estos dos radios están comprendiendo un ángulo, ¿sí o no? O sea, dentro de los radios hay un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo central. ¿Y por qué se le llama ángulo central? Porque justamente ese ángulo está en el centro, ¿sí? En el centro O, ¿de acuerdo? En el centro. Entonces, siempre que cuando tú tengas un ángulo central, el arco que está al frente, ¿sí? En este caso, este arquito que está aquí, ¿sí? Que le han puesto beta y al ángulo central le han puesto alfa, siempre el ángulo con el arco van a ser iguales, ¿ya? Es decir, que mi ángulo central, que es alfa, va a ser igual al arco que le han puesto ahí, que es beta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si mi ángulo central mide 10 grados, mi arco también medirá 10 grados. Si mi ángulo central mide 15 grados, mi arco que está al frente también será 15, ¿ok? Y viceversa, si mi arco mide 15 grados, mi ángulo central también medirá 15, ¿de acuerdo? O sea, el ángulo central es igual que el arco, pero también el arco es igual que el ángulo central, ¿no? O sea, son iguales, ambos son iguales, ¿de acuerdo? Ese es como, Profesor, buenos días. buenos días, Disculpe, es que mi Ariano. internet estaba lento y no podía No, entrar. no te preocupes, Ariano. Entonces, bien, entonces no se olviden para pasar a la propiedad 2, que mi ángulo central siempre va a ser igual que el arco. ¿Ok? Listo. Propiedad número 2, ángulo inscrito. Miren, yo tengo aquí la circunferencia, obviamente no tengo el centro, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión tengo dos cuerdas, cuerda AB y cuerda AC, ¿cierto? Y estas dos cuerdas, dentro de las dos cuerdas hay un ángulo, ¿cierto? Este ángulo se llama ángulo inscrito, que está siendo formado por dos cuerdas. Miren la diferencia porque muchos se confunden con el ángulo central. En el ángulo central, el ángulo está entre dos radios, ¿cierto? Entre dos radios. En cambio, en el ángulo inscrito está siempre entre dos cuerdas, ¿de acuerdo? Y según la propiedad del ángulo inscrito me dice que el arco que está al frente, o sea, del ángulo inscrito, este arco que le han puesto beta, este arco siempre, siempre va a ser el doble del ángulo inscrito. Y acá lo está diciendo la propiedad, ¿no? Beta, que es el arco, va a ser igual a dos veces, ¿quién? El ángulo, que es alfa, ¿no? O sea, beta es igual a 2 alfa. Quiere decir que beta es el doble del ángulo inscrito, ¿ya? Si por decir un ejemplito, a ver, si mi ángulo inscrito mide 10 grados, el arco que está al frente siempre va a ser el doble. O sea, sería 2 por 10, 20, ¿verdad? Entonces sería 20, ¿ok? Otro ejemplo, si mi ángulo inscrito mide 30 grados, el arco que está al frente sería el doble. El doble de 30 sería 60, ¿correcto? Pero también puede ser al revés. Por decir, me dan el arco, pero no me dan el ángulo. Ya, me dicen que el arco mide 20 grados. Si el arco mide 20 grados, yo sé que es el doble del ángulo inscrito, ¿no? Entonces, si mi arco es 20 grados, ¿cuánto será mi ángulo? 10, ¿sí o no? Correcto, 10. Si mi arco fuera 40, ¿cuánto sería mi ángulo inscrito? 20, ¿sí o no? ¿Cierto?
Claro, si bien es cierto el ángulo inscrito, tenemos acá alfa y este es beta, el arco siempre viene a ser el doble, ¿sí o no? Eso lo estoy diciendo ahorita por la fórmula. El arco es el doble del ángulo. Pero también puedo decir que el ángulo es la mitad del arco, ¿no? Claro, si el arco es el doble del ángulo, ¿qué puedo decir del ángulo? Ah, que el ángulo es la mitad del arco. Es un juego de palabras, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, aquí en el ángulo central, aquí no hay doble, no hay nada, solamente de frente. El ángulo central es igual que el arco que está al frente, ¿ya? Bien. Hasta ahí ya van dos propiedades jóvenes. Ahora, ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito se da de la siguiente manera. Miren, yo tengo acá una circunferencia y en la circunferencia yo tengo una cuerda, ¿correcto? Esta es mi cuerda, ¿ya? Y afuera de la circunferencia está pasando una línea. Esta línea se llama línea tangente, ¿ya? Línea tangente. Recuerden que la línea tangente es aquella línea que roza a la circunferencia tocándola en un solo punto. Y ese punto se llama punto de tangencia. Siempre que tú veas una línea tangente, vas a encontrar un punto de tangencia o viceversa. Cuando veas un punto de tangencia, de hecho que por ahí pasa una línea tangente. Entonces, ¿qué dice esta propiedad del ángulo seminscrito? Cuando yo tengo un ángulo que está entre la línea tangente y la cuerda, este ángulo que le han denominado alfa, jovencitos, este alfa, va a ser la mitad del arco, o lo que es lo mismo, ¿no? El arco es el doble del ángulo. Por ejemplo, acá, ¿qué dice aquí? Que beta, que es el arco que está entre la línea tangente y la cuerda, beta, siempre va a ser el doble del ángulo semi-inscrito, ¿sí? Acá está, ¿ve? Beta es el doble del ángulo semi-inscrito, ¿ya? Hay una diferencia entre el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito. ¿En qué? Entre quiénes está, ¿sí o no? Por ejemplo, en el ángulo inscrito, el ángulo está entre dos cuerdas. Pero sí es cierto, el arco es el doble del ángulo, es cierto. Pero en el ángulo semi-inscrito, el ángulo semi-inscrito está entre una línea tangente y una cuerda, ¿cierto? Pero que también, obviamente, el arco es el doble del ángulo semi-inscrito, ¿ya? Y jóvenes, por ejemplo, si mi alfa fuera 10 grados, mi arco fuera el doble, ¿no? Siempre va a ser el doble, 20. Y es lo mismo, si mi arco fuera 20, mi ángulo sería 10, que vendría a ser la mitad, ¿no? Es un juego de palabras, ya te dije. El arco es el doble del ángulo, o si no, el ángulo es la mitad del arco, ¿no? Que viene a ser en realidad lo mismo. Ahora pasemos a la propiedad número 4, ángulo interior. Yo tengo acá, jóvenes, una circunferencia, y esta circunferencia, perdón, esta circunferencia está entre dos cuerdas. Miren, cuerda de B, cuerda C. Estas dos cuerdas intersectados en el punto M forman un ángulo. Ese ángulo le hemos denominado X. Entonces, y te das cuenta que entre las dos cuerdas, entre el punto D y el punto C, hay un arco alfa. Y acá también, al otro lado, entre el punto A y entre el punto B, hay un arco beta. Si yo deseo calcular el ángulo X, utilizaré la forma. ¿Cuál? Esta que me dice que X es igual al arco alfa más el arco beta entre 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. De esta forma yo calculo la medida del ángulo interior. ¿Por qué se llama ángulo interior? Porque el X está adentro de la circunferencia, ¿no? Internamente, ¿no? El X está internamente dentro de la circunferencia, ¿ya? Ejemplito, si mi arco alfa fuera 10 grados y mi arco beta fuera 20 grados, deseo calcular X. ¿Cómo sería? X va a ser igual a 10 de este arco más 20, que es este arco, entre 2. Sería 10 más 20, 30, 10 más 20, 30, entre 2, 15, ¿no? Y eso sería mi respuesta, ¿no, jóvenes? Bien, eso fue el ángulo interior, no te olvides, ¿sí?
el ángulo interior está entre dos cuerdas, ¿cierto? Y yo deseo calcular el ángulo X que está entre las dos cuerdas, simplemente sumo los arcos y lo divido entre dos y se acabó, ¿ya? Ahora vamos con la propiedad 5. Ángulo exterior. ¿Cuál sería mi ángulo exterior? El X, ¿de acuerdo? No el alfa ni el beta, porque el alfa y el beta son arcos. ¿Quién sería mi ángulo exterior? Mi X. ¿Por qué exterior? Porque obviamente está afuera de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo calculo este ángulo que está fuera de la circunferencia? Fácil, muy simple, muchachos. Para este caso, para el ángulo exterior, hay tres formas, ¿ya? Por ejemplo, la primera forma, miren, yo tengo mi circunferencia y aquí tengo dos líneas secantes. Mi línea secante AP y mi línea secante DP. Acuérdense que la línea secante es aquella línea que atraviesa la circunferencia, ¿sí? Y toca en dos puntos. Por ejemplo, acá tocó en el punto A y en el punto B. Esa es una línea secante. Y acá tengo otra línea secante, miren. Esta línea secante atravesó la circunferencia y le tocó en dos puntos, en el punto C y en el punto D. ¿Ya? Estas dos líneas se encuentran en el punto P, ¿cierto? Entonces aquí se formó un ángulo X, que es exterior. ¿Cómo calculo este ángulo exterior X? Simplemente utilizando esta fórmula. Sería X es igual a ¿quién? A la resta de ¿quién? Del arco alfa, o sea, del arco más grande, que ojo, que está entre las dos líneas, ¿cierto? Siempre los arcos están entre las dos líneas. El arco alfa, que es el más grande, menos el arco beta, que es el arco más chiquito, ¿no? ¿Entre quién? Entre dos. Esta misma fórmula es para todo, jovencito, ¿ya? Para aquí, también sucede por esto. Lo que pasa que aquí ya no está formado por dos líneas secantes, sino que aquí el ángulo Y, que viene a ser mi ángulo exterior, está formado por una línea tangente y una línea secante, ¿no? Ya sabes que la línea tangente es aquella que roza la circunferencia en un punto, llamado punto de tangencia. Esta es mi línea tangente y esta es mi línea secante. Y está formando el ángulo exterior Y. Ese ángulo exterior Y vendría a ser igual, restando, ¿no? ¿Cómo calculo restando? El arco de afuera, que en este caso le han puesto M, menos el arco de adentro, que le han puesto N, entre 2. Fíjense que el arco M va entre línea a línea, aquí, entre la línea tangente y la línea secante. ¿Ve? Acá está el arco. Igual el de adentro, de aquí hasta aquí. ¿Ya? Muy importante eso, fijarse de dónde a dónde va el arco, ¿ya? Desde la línea tangente hasta la línea secante, ¿ya, muchachos? Bien, ahora aquí, eh, primer caso era cuando tenía dos líneas secantes, ya. Segundo caso, cuando tenía una línea tangente y una línea secante. Y ahora me falta el tercer caso, que tengo dos líneas tangentes, ¿no? Tengo una línea aquí tangente, otra línea tangente. Recuerden que las líneas tangentes son aquellas líneas que rozan a la circunferencia solamente, tocando en un solo punto. Aquí en esta ocasión le tocó en el punto A y aquí en el punto B. Este ángulo Z viene a ser mi ángulo exterior. ¿Y cómo calculo el ángulo Z? Fácil, simplemente restando. ¿Restando quién? El arco que va de aquí, de línea a línea, ¿sí? Que vendría a ser phi menos el arco que está adentro, que también vendría a ser beta, ¿no? O sea, phi menos beta entre 2, tal como lo dice aquí. Miren el mouse, ¿cierto? Phi menos beta entre 2. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta ahí, jovencitos, hemos hecho la teoría. Dígame, ¿cómo vamos con la teoría? ¿Todo bien? ¿Entendieron la teoría? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profesor. Muy bien, jóvenes, me alegro, muy bien. Ya saben que si su parlante no le funciona, pueden escribirme. Profe, Dime, Profesor, Ariano, en la uno me sale en la 1 15. me sale 15. A mí 15. 60. Me sale Ya, 15, profe, en la 1. muy Mira, bien, me A mí sale Ariano. también, 15, profe. a Ok, mí también, profesor, me sale 15. ya, muy bien, jóvenes. A ver, Ah, vamos a ver profesor, si me lo que sale dicen es 60. cierto. ¿Ya? 15. A Es un ver, Profesor, ángulo inscrito. profesor, claro, muy bien. a Entonces mí voy a me sale agarrar mi lápiz, ¿ya? 60. Voy a agarrar mi lápiz. Por lo tanto, el arco es el doble del ángulo. Exacto, muy bien, Ariano. Claro, miren, al momento yo de hacer los ejercicios, tengo que ver
que para hacer el ejercicio 1, ¿qué propiedad debo de aplicar? ¿No? O sea, tengo que identificar la propiedad, ¿correcto? Por ejemplo, en la pregunta número 1, me doy cuenta que mi ángulo, que es el 4x, está formado no por dos radios, sino por dos cuerdas, cuerda B y cuerda BC. Ah, ya, y si tengo un ángulo formado por dos cuerdas, simplemente me recuerdo, ¿no? A ángulo inscrito, porque aquí mi ángulo alfa está formado por dos cuerdas, ¿ya? Y me dice que el arco que está al frente es el doble del ángulo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Profesor, Entonces, dime, Matías. ¿no es como decir que Profe, la 4x dos. por 2 sale 120? ¿Cómo, Matías? ¿Que no es como decir que 4x por 2 sale 120? Así es, Matías. Bien, entonces le voy a poner el nombre. Estoy utilizando la propiedad, la, Del ángulo inscrito. ok, muy bien, la propiedad del ángulo inscrito, ¿ya? Siempre hay que ponerle su nombre. Ahora, como les había dicho, el arco es el doble del ángulo. Entonces, Sería pero 120 es igual a 8x. muy bien, Sí, Ariano. profesor, y luego sale 15, porque el 8 pasa a dividir. Ah, si pasa a dividir, sale 15. Ok, muy bien, jóvenes. A ver, entonces lo voy a escribir acá. Lo que me han dicho lo voy a escribir acá. 120, que es el arco, viene a ser igual al doble del ángulo. ¿Pero el doble de quién? El ángulo es 4x. 4x. O sea que el doble de 4x. Y acá sería 120 igual a 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8x. Tú sabes que el 8 está multiplicando, pasa dividiendo, y eso le sale 15, ¿verdad? 15. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, X vendría a ser el 15. Y exacto, jovencito, lo felicito. Muy Profe, bien. Dime, Profesor, Ariano. en la 2 me en la sale 2 me sale 50. 50. 50. A los dos les sale Profe, 50. me sale 50. Ya. Sería un ángulo exterior ese, profe. A ver. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. ¿A quién más le sale 50 aparte de Ariano y aparte de Matías? A mí. A Víctor. Ya, Sí. muy bien, Víctor. Correcto. Muy bien. Miren, entonces en la pregunta 2, miren, voy a identificar primero qué propiedad es. Yo puedo ver acá una circunferencia y tengo dos líneas secantes, ¿correcto? Ya saben que la línea secante es aquella que Es la atraviesa. propiedad de ángulo exterior. Correcto, Víctor. Y aquí tengo un Profesor, ángulo exterior, ¿no? Dime, Matías. no es como, o sea, sería como decir que 40 es igual a 130 menos x entre 2. Así es. Muy bien, ese es tu planteamiento. Y el resto lo resuelves, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, eso así sería muy bien, Matías. Correcto. Entonces, miren, estamos identificando. En la pregunta 2 veo que 40 es un ángulo exterior y voy a utilizar esto. Miren, ¿ve? A ver dónde está. Está aquí. ¿Ve? Aquí, pero aquí era el X. Voy a utilizar esta propiedad, ¿no? El X es igual al arco alfa menos el arco beta entre 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ya sabes que el ángulo exterior se puede presentar de varias formas, con dos líneas secantes, con una línea tangente y una línea secante, y dos líneas tangentes. Igual se utiliza la misma fórmula. Entonces aquí sería así, voy a escribir su nombre. Eh, utilizando la propiedad, De ángulo exterior. correcto, propiedad de ángulo exterior. Entonces, voy a decir lo siguiente, que el ángulo 40. exterior, ¿quién es el ángulo 40 es exterior? igual a 40 es igual a 130 menos 130 menos x sobre x sobre 2. 2. Correcto, muchachos. 40, que es el ángulo Es igual exterior, a 130 Menos x sobre 2. 130 Menos x. menos el X, X sobre 2. correcto, sobre 2. sobre 2. Muy bien. 2 sobre Entonces, 2. muy El bien, 2 pasa a multiplicar y 130 sería menos 80 es x. igual a 130 menos x. muy Sí, bien, joven. profesor, y luego el 80 luego Exacto. le pasa a restar al 30, perdón, Ya. al 130 y ahí sale 50. 50. Excelente, muchachos. Excelente. Entonces, 40 es igual a 130, que es el arco de afuera, menos el arco de adentro, que es X, y eso siempre dividido entre 2. Y este 2 está dividiendo, como ustedes saben, pasa a multiplicar, sería 80, vendría a ser igual a 130 menos X.
Y luego, usted ya sabe esto, que este menos x, yo no quiero que mi x no sea negativo, entonces El X lo pasamos. lo paso al otro lado. Y luego sería 130 menos 80, y eso ya sale 50. Muy bien, Matías. La 4 me sale 48, profe. La 4. Profesor, en la La 4, 3, que diga, la 3 me sale 65. La sí, 365. profesor, a mí también 65. Muy bien, ahorita vamos a chequear ya, Ariano, Matías. Muy bien. Ya, entonces aquí estamos. Esto fue la pregunta número 2. A ver, jóvenes, ¿entendieron la pregunta 2? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Muy bien. También el resto participe, por favor. Ya. ¿Entendieron la pregunta 2? Correcto. Simplemente apliqué la propiedad del ángulo exterior, donde me decía que el ángulo exterior, que es 40, es igual a la resta de los dos arcos, del arco 130 menos x, dividido entre 2. El resto ya sabe usted desarrollar una ecuación, me imagino, ¿no, jóvenes? Bien, bien. En la 3, vamos a la 3. En la 3 me dice, Un ángulo inscrito. Un inscrito. ya, a ver, vamos a ver. Me dice determinar la medida del ángulo ABC. Este simbolito significa ángulo, ¿ya? Así como una desigualdad como mayor o menor, significa ángulo. ABC. Y si yo tengo 3 letras, la que manda es del medio. ¿Qué letra manda? ¿A, B o C? Siempre la del medio, que es B. Entonces, en la letra del medio es la que va el ángulo. Entonces, busco A, B, C. ¿Dónde va? Acá, en la letra del medio. Entonces, ahí, cuando yo no conozco algo, le pongo la letra X. ¿De acuerdo? A ver quién me está escribiendo. A ver, Miguel, le dice que le sale 65 a Miguel. A ver, Miguel, vamos a ver. A Josué le dice que sale 130. Veamos entonces. Ya. Entonces, miren, ya. Acá, datos. Dice que la medida del arco AB es 130. AB es esto, jovencitos. Cuando tú ves una línea ovaladita arriba, significa que es arco. ¿Ya? Y esto me está diciendo que mide 130. Entonces, pongámoslo. 130. Ya está. Aquí sería 130. Ese es el arco AB, porque acá me está diciendo. Siempre mirando el mouse. ¿Ya? Mirando el mouse, jovencito, lo que escribo. Y aquí el arco BC, 100. O sea, esto de aquí. ¿Sí? Este arco mide 100. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Correcto. Ahora, jovencitos, usted sabe que la vuelta completa vale 300. Es 360. Muy bien. 360. Sí, profesor. Entonces, lo que sobra sería 130. Excelente, excelente. El Muy arco bien. AC. Correcto, muy bien, Ariano, bien dicho. Miren, yo sé que la vuelta completa vale 360. Muy bien, pero yo ya tengo 130 más 100, yo ya tengo 230. 230 ya tengo, desde A hasta C. Si ya tengo 230, pero yo sé que todo vale 360, ¿cuánto me falta? 130. 130, muy bien. 130. Y como es un Correcto. ángulo inscrito, 130 es el doble X. Así es, muy bien. Entonces, este sería Sí, 130. profesor. Ahora, Sale yo puedo ver, 65. correcto, muy bien. Porque el 2 pasa a dividir, por eso sale 65. Ya, ok. Entonces, miren, yo tengo aquí que el ángulo inscrito, perdón, que el arco es 130, pero me doy cuenta que este ángulo X está siendo formado por dos cuerdas, cuerda B y cuerda BC. Ya les dije que cuando un ángulo está formado no por dos radios, sino por dos cuerdas, se llama ángulo inscrito. Entonces, voy a escribir su nombre. Entonces, acá digo, por la propiedad, siempre hay que escribir su nombre, ¿ya? Por la propiedad del ángulo inscrito, aquí voy a borrar todo esto para que poder utilizar el mismo nombre. Ya, por la propiedad del ángulo inscrito, voy a decir que el ángulo inscrito, que es X, va a ser la mitad del arco, o lo que es lo mismo, el arco es el doble del ángulo. Entonces voy a decir, el arco que es 130, 2X es igual a 130. correcto. Sí, profesor. Entonces voy a decir 130, que es el arco, va a ser igual al doble de ¿quién? Del ángulo. Pero mi ángulo es X, o sea, el doble de X. Y 2X. sería 2X. 130 igual a 2 Es por igual a X. 2X. Muy bien, Ujú. 2X. Y luego el 2 pasa a X igual a dividir y sale 65. Puedo dividir y 65. sale 65. Muy bien, muchachos. Luego el 2 pasa a dividir y sale Profe, y en la 60. 4 me sale 48.
A mí 40, también, profesor, me sale 48. También, profe, me da las 48. muy bien. ¿Quién es Rodrigo, no? Rodrigo, ¿aquí más? Ariano, Ángelo, profe. Ángelo, ya, Ángelo. Profesor, la 4 a mí también me sale 48. Ángelo, a Víctor también, Ángelo, Víctor, Rodrigo, no, perdón, Ariano y Albetis, ya, muy bien. 48 me dicen, ¿no? Los cuatro me han dicho 48. Veamos, jovencitos. Entonces, antes de hacer la 4, ¿entendió la 3? Profesor, ¿Se entendió la 3? Sí, ya, muy bien. Vamos con la 4. Ya, veamos. Ustedes me dicen que sale 48. Por acá lo voy a escribir. A ver, para ver si es cierto. Para no olvidarme. Ya, a ver. A ver quién me está escribiendo. A ver. Bueno, claro. Víctor me dice que es un ángulo inscrito. 2x igual a 96 y de ahí le sale. Ya, Víctor. profe, Dime. donde está el 96, aquí donde acabo de anotar ahorita, no, Ya. no sería 2x, como ahí está x, Claro, y por correcto. eso, y luego se iguala 96 a 2x, y ahí me sale 48. También. Estás haciendo otra forma que también es válido. Muy Profe, bien, muy bien. esto Dime. valdría 96 Ya, debido porque es ángulo central. también. Y 96 es el doble de X. Ajá. Ya. Entonces X igual a 48. Correcto. Miren, los dos lo han dicho muy bien, de diferente forma, pero es el mismo resultado. Y en matemática no importa la forma, no cómo lo hagas. Puedes ir por el camino A, por el camino B, pero siempre te va a salir el mismo resultado. Tiene que salirte el mismo resultado, ¿ya? Muy bien. Entonces veamos. Lo voy a hacer por cualquiera de las formas, por la que ustedes crean más conveniente, la más fácil para usted. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Por lo que se lanzó y dijo Ariano, ¿no? Ariano me dijo lo siguiente. Bueno, primero, utilicé la propiedad El del ángulo ángulo central. central. Yo lo veo que es un poquito más conveniente, ¿no? Ángulo, no digo que lo de Albetis está mal, ya le dije, está bien, sino me voy por el camino más fácil, ¿ya? Entonces, ángulo central. Como yo tengo aquí el ángulo central, justo está en el centro, que es 96, el arco que está al frente también sería 96, 6. ¿correcto? 96. Ahora, ya olvidémonos del ángulo central, olvidémonos de aquí, de OA o C, ya, olvidémonos de eso. 96 es el doble de X. Correcto. Entonces yo dije aquí, ya. Entonces, ahora yo dije, ¿qué obtuve de aquí? Que el arco AC, perdón, que el arco AC va a ser igual que el ángulo central que midió 96, ¿no? Ahora utilizaré otra propiedad, que vendría a ser la propiedad El ángulo inscrito. del ángulo inscrito. Muy bien, del ángulo inscrito, en donde me dice que el arco es el doble del ángulo, ¿cierto? Que Sería el 96 es arco, igual a 2X. correcto, que Y eso sale 96, 48. Y muy X es igual bien, a 48. 48. correcto, muy bien, Miguel también. Que En la 5 me 96 sale es 20, el arco, profe. ya A mí ahorita, también, profesor, en las En la 5 A mí me 5 me me sale 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 20, 20. 20. profe. ya ahorita vamos a ver eso, voy a terminar con la 4 primero. 96, que es el arco, viene a ser el doble del ángulo, que el ángulo es X, el ángulo inscrito. Ya le dije que el ángulo inscrito es X, que está formado por dos cuerdas. Cierro paréntesis. Siempre cuando reemplazo pongo paréntesis. 96 es igual a 2 por X, 2X. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, que vendría a ser 48. Excelente, jóvenes. Muy bien, lo felicito. Salió 48. A los que dijeron 48, que fueron 4, creo. Muy bien, lo felicito. Muy bien. En la 5 me Ahora, sale 20. ¿cuánto? 20. 20. Muy A bien. mí A ver, también, profesor, me sale 20 en las 5. A mí también sale 20, profe. Miguel también le sale 20. Ya, muy bien. Muy bien, A mí Miguel. también, Vamos a profesor. ver. Vamos a ver. No sé si estará bien. Vamos a ver. Entonces, empezamos con la pregunta 5. Pero estuvo claro la pregunta 4, ¿no? Para pasar a la 5. Yo dije, el ángulo Sí, profe. central es Sí, igual que el profe. arco, salió 96, y por la otra propiedad que hice inscrito, el ángulo inscrito, que viene a ser X aquí, viene a ser la mitad del arco, o lo que es lo mismo, el arco es el doble del ángulo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién está?
Matías Albetis. Me sale. También le sale 20 a Matías, correcto. En la 5, muy bien. A ver, veamos. Jovencitos, para la pregunta 5 voy a tener que hacer un trazo. Miren, yo tengo aquí una línea tangente, ¿ya? Esta línea tangente, y aquí tengo un centro, que es el punto O. Ya por tema anterior que ya hemos estudiado propiedades del ángulo, siempre cuando tengas el centro y tengas una línea tangente y en él se ve el punto de tangencia, siempre va a caer en forma perpendicular. La distancia del centro O al punto de tangencia siempre va a ser en forma perpendicular. Y eso lo vamos a anotar ahorita acá. A ver. Veamos aquí. Voy a trazar una línea que va desde el punto O hasta el punto P. ¿De acuerdo? Hasta el punto P. Aquí vamos a mover un poquito. Ya. Y siempre, jóvenes, esa va a ser 90 grados, ¿no? Entonces le pongo acá 90 grados. Ya. Aquí, jovencitos, voy a tratar de... Ojo que acá es 90, ya, aquí. Entonces, miren, dígame, lo que he trazado, OP, siempre va a caer en forma perpendicular al punto de tangencia. Perpendicular significa 90 grados, ¿ya? Ahora, pero lo que he trazado, OP, también viene a ser el radio, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es radio o no? Claro, es radio. Usted sabe que la distancia del centro a cualquier punto de tangencia se llama radio. Aquí tengo dos Radio. radios. El radio OA o AO, que es lo mismo, la distancia del centro al punto A es radio, y la distancia del Entonces centro sería un P triángulo es radio. isósceles. Correcto. Si es así, se formó un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, Profe, dime, dime. yo me Dímelo. dice que a mí me había salido que X era igual a 110 menos 70 entre 2. Ahí A me mí salió también, 20. profe. Ahí ya luego, con toda la operación hecha, me sale 20. A ver, A mí vamos a también me ver, salió así, profe. Matías Ariano. A ver, yo tengo aquí en el triángulo AOP resultó ser isósceles, ¿correcto? Es isósceles. Isósceles. Ya resultó. ¿Por qué, profesor? Porque tiene dos lados iguales. Miren, este lado es igual a este lado, RR. Entonces, si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. El ángulo A vendría a ser igual al ángulo P, ¿sí o no? Como el ángulo A mide 35, el ángulo P también tendría que ser 35. ¿Ya? También tendría que ser 35. Entonces yo voy a decir acá, ya, voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir lo siguiente, que el ángulo A resultó ser igual al ángulo P y cada uno de ellos mide 35. Eso es, ya. Ahora, ¿usted se acuerda en un triángulo que cuando tiene usted dos ángulos interiores me da un exterior? ¿Cierto? 35 Sí, más profe. 35, que son dos ángulos interiores. En el triángulo AOP, estoy hablando en el triángulo acá, AOP, dos interiores me da un exterior. Entonces, mi exterior es 70. ¿Por qué? Porque si yo sumo 35 más 35 me da 70, ¿cierto? Dos ángulos interiores, recuerden, propiedad básica, dos ángulos interiores me da un exterior. Entonces, ahora, observen acá ahora el triángulo rectángulo OP, y acá le pongo, digamos, OPQ, ya. Entonces, aquí, en el triángulo OPQ, ¿es un triángulo rectángulo, sí o no? Entonces digo, el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo. Y jóvenes, en un triángulo rectángulo, ¿qué se hace? Los ángulos se suman y se igualan a 90, ¿no? 90. Entonces digo, en el triángulo rectángulo, 70 más quién, más X, igual a quién, a 90, ¿cierto? Y de ahí que digo, que X es igual a 90 menos 70. ¿Y de ahí cuánto vale X? 20. Correcto, muchachos, muy bien, le salió 20. Excelente, excelente. Profesor, tengo una pregunta. Dime.
Pero no es de ese ejercicio, es el de tarea para la casa. Ya, ahorita vamos para la tarea para la casa. Ahorita vamos al Betis. Ahorita. Ya, miren. Entonces, jovencitos, ya acabamos con la pregunta 5. Mi respuesta salió 20. Ahora, lo que van a hacer es la actividad donde dice tarea para la casa. ¿Ya? Tarea para la casa. La 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5, ¿ya? Página 76, no se olvide. Esto todavía tiene tiempo hasta el otro jueves. Lo que me interesa es la tarea anterior, ya los que no me han presentado. Ya dime, Matías, ¿en qué te ayudo? En la 3 no me puede salir, faltaría un valor. En En la la 3. 3 tarea para la casa. A ver, claro, si este es 65, este es el doble, sería 130. Este es 130. correcto. Falta un valor. Ya. Y, a ver, muy bien. Entonces, para que sea aquí, le voy a poner todos atención. Le voy a poner aquí un 100. Ya, eso no lo han puesto, pero lo voy a poner. El arco CB que sea 100, ¿ya? Pero no sé si habrá clave. A ver, 130. A ver, ¿qué valor le puedo poner? A ver, No hay profe. no hay clave. A ver, 130, 12. Profe, ¿y si fuera 130 el valor? ¿Cuál? Ya. Miren, le voy a poner Profe, 140. 130, 140, 140. 140 le voy a poner. Creo que dije 130, pero yo quise decir 140. Ya. Entonces, miren, le voy a poner, pónganle ustedes aquí, ahorita, no se olviden, 140.